semana, al final de semana, ¿verdad? Sí, si mal no me equivoco, esta semana. Este día. Sí, sí, sí. Doctor, vamos a que hoy el cumpleaños de David Silvera, que está también en la reunión. ¿En serio? Felicidades. Hay que cantarle cumpleaños entonces. Sí, hay que cantar. Gracias, doctora. Felicidades, David. Muchas felicidades. Gracias. Que los cumpla Gracias. feliz. Vamos a cantarle, profe. Hay que cantarle, dale. Uno. Tienen todos un micrófono, dale. Dale. 1, 1, 2 y 3. Que los cumpla feliz. David. Que los Cumpla feliz. David. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Gracias, doctora. Gracias a todos. Faltó la carrera vaqueta. Sí, ese se recupera después de más, doctora. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Podemos comenzar? Sí, doctora. Bueno. Vamos a hacer más o menos la misma forma como hicimos el otro día, ¿sí? Cualquier cosita que quieran preguntar. A ver. Yo voy a comenzar leyendo la historia clínica. Hoy vamos a presentar esta historia clínica del nombre Zacarías Zelaya, del sexo masculino, 64 años de edad, nacionalidad paraguaya, fecha de nacimiento 5 de noviembre de 1954, lugar de nacimiento Itacurú, estado civil viudo, domicilio actual Itacurú también, ocupación albañil, ocupación actual desempleado, anteriores albañil, raza mestiza, religión es católica, la tipificación es B positivo, fecha y hora del ingreso 5 de mayo del 2019 a las 11 horas y fecha de la toma de la historia 8 de mayo a las 10 horas. Número de ingresos anteriores ninguno. ¿Tienen buen retorno? ¿Escuchan bien? Excelente, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Porque ayer estábamos con problemas de internet acá también. En todo lo... Ayer Tigo lo estuvo muy mal, doctora. Tigo estaba mal ayer, ¿verdad? Sí. Los datos fueron aportados por el paciente y merecen fe. El motivo de consulta, dificultad respiratoria. En los antecedentes de la enfermedad actual, 30 días antes del ingreso, el paciente refiere que el cuadro se inicia con dificultad respiratoria, de inicio insidioso, sin predominio de horario, que se desencadena con el esfuerzo físico moderado y se atenúa con el reposo. Acompaña al cuadro sensación febril, para la cual se automedica con paracetamol 500 miligramos cada 6 horas con alivio parcial del cuadro. Y tos de inicio brusco, tos productiva de tipo mucopurulento, de escasa cantidad, consistencia espesa, de color blanco, amarillo, no fétido, sin sabor desagradable, sin estrías de sangre. La tos fue aumentando en frecuencia con el correr de los días, sin predominio de horario, con 3 accesos en un mismo movimiento respiratorio, sin alteración de la coloración de la piel, sin provocar deseos de vómito, en general sin factor desencadenante percibido por el paciente, aunque en ocasiones refiere relacionarse con el esfuerzo. Niega pérdida de peso. Un día antes del ingreso, debido a la evolución progresiva y a las limitaciones que le producía dicho cuadro, el paciente decide acudir al servicio de urgencia del Hospital Regional de Ciudad del Este para mejor diagnóstico y tratamiento. Vamos a detenernos un ratito acá
y me gustaría que participen un poquitito todos. ¿Qué les pareció? Vamos a salir un poquitito aquí, ahí. ¿Qué les pareció hasta ahí esta historia clínica? Me voy a mostrar un poquitito. ¿Qué les pareció? ¿Se dan cuenta que cuando comenzamos el año, yo me acuerdo que les dije que esto tenía que ser como un cuentito, un relato así que sea medio agradable para el oído? Como que se corta un poquitito acá. Por ejemplo, dice 30 días antes del ingreso, el paciente refiere que el cuadro se inicia con dificultad respiratoria, de inicio insidioso, sin predominio horario. Hasta ahí bien. Que se desencadena con el esfuerzo físico moderado y se atenúa con el reposo. Bien. Acompaña al cuadro sensación ahí subjetiva febril, tienen que poner, porque es una sensación subjetiva para el cual se automedica con paracetamol, hasta ahí también bien, con alivio parcial. Y también, en todo caso, tendría que poner, se agrega al cuadro tos de inicio brusco, tos con expectoración, o tos productiva está bien, pero con expectoración tiene que poner. Tendría que poner, ¿verdad? Si bien es cierto que la productividad habla de que es una expectoración, queda mejor, queda más lindo, ¿entienden? ¿Tienen algo que agregar acá? A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Vamos a preguntarle al de cumpleaños, a Zorrilla. Vamos a darle un regalito de cumpleaños. Zorrilla. Silvera, profe. Ah, perdón, Silvera. Perdón. Ay. ¿Qué te pareció hasta ahí? A ver. Yo diría que bien, profe, hasta ahí. O sea, excepto todo lo que ya me cargaste. Viste que, ¿dónde está? A ver un poco. Maraiza Gasparello está. Y estoy. Maraiza. Hola, doctora. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Qué te parece, Bien. Maraiza? Ahí viste que hay una transición ahí que no quedó tan bien, dice, y todo de inicio brusco, productiva. No quedó tan bien, ¿verdad? Se acompaña al cuadro, pueden poner ahí, por ejemplo, un puentecito que diga, se acompaña al cuadro, ¿verdad? Tos, de inicio brusco, ¿verdad? Con expectoración. Exacto. O está bien productiva, tipo mucopurulenta. Después, seguí un poquito leyendo. ¿Ves bien ahí? No tanto, me perdí bueno, un está poco bien. acá. Sí. Voy a aumentarte, solo que yo voy a salir de la pantalla ahí. Espera que te voy a aumentar la... Voy a poner ahí. ¿Y ahí? Sí, bueno. Y tos de inicio brusco, productiva. De tipo mucopurulenta, de escasa cantidad, consistencia espesa, de color blanco amarillento, no fétido, sin sabor desagradable, sin estrías de sangre. La tos fue aumentando en frecuencia con el correr de los días sin predominio de horario. Sí, ahí para un poquitito. Sí. Sí, ahí ¿qué le podrías agregar también, Maraiza? ¿Qué le podrías agregar ahí en esa frecuencia? O como dato negativo o como dato positivo de valor. ¿Quién le puede ayudar? Con frecuencia. Si él presenta tipo crepitancias, dolor de pecho. Eso Maraiza no va a poder tener ahí porque eso se escucha a la auscultación. Cuando uno habla de frecuencia, ¿cuál es la semiología? Lo que uno tiene que tener en cuenta ahí es la semiología de la tos, ¿verdad? La tos tiene que tener en cuenta los golpes de tos, la intensidad, ¿se acuerdan? La forma de inicio, que él dijo bien ahí, de forma brusca, ¿verdad? En la tonalidad, ¿cierto? Si es seca y si es productiva, como en este caso que él ya dijo bien, ¿verdad?
Después aclara que no es emetizante, sí, porque dice acá más adelante, sin provocar, no deseos de vómito precisamente. Tampoco esto no tiene datos, como él puso, sin provocar deseos de vómito. Acá no está bien que se ponga, excepto que el paciente vomite. ¿Entienden? Entonces es una tos emetizante. Hay veces que los datos, sí. Pero como dato negativo no se puede decir que nega sensación tipo de náusea o... No, en la tos no. No queda bien. ¿Entienden? Hay veces que los datos negativos de valor quedan bien, están bien que se pongan, pero en el caso de la tos no. A no ser que sí tenga, o sea que tiene vómito, entonces es una tos emetizante. ¿Entendés? Para enfatizar que es una tos emetizante, entonces se acompaña de vómitos, ¿entendés? Entonces es una tos tan intensa que es emetizante, que genera el deseo de vomitar, ¿sí? ¿Se entiende bien ahí, verdad? Bueno, esas cositas nomás le quería aclarar. Vamos a seguir, ¿sí? Y lo otro que no está tan bien ahí, sí. Una pregunta, viste que vos estabas hablando lo de tos, ¿no es redundancia volver a mencionar la tos? No se puede volver a decir, dicho cuadro fue aumentado en frecuencia. Claro que sí, esa es otra cosa. Ahí iba, justo ahora me iba, ahí. Dicho cuadro, o se puede volver a repetir, ¿verdad? O dicho cuadro se acompaña o se le agrega, pues tienen que tratar de evitar lo más posible decir tos varias veces, ¿sí? Claro que está muy bien tu aclaración, ¿sí? Y lo otro es que acá, por ejemplo, dice, sin alteraciones de coloración de la piel. Tampoco no está, o sea, lo que quiso dar a entender, supongo, es que no tiene cianosis. ¿Entienden? Pero no viene al caso. Excepto en algunas ocasiones en el que el paciente se acompaña, por ejemplo, de sibilancias, o sea, en casos así muy puntuales, ¿verdad? Se podría agregar, si es una historia muy pobre, en el que le faltaría algún relleno, pero esta es una historia muy rica, en la que tiene muchas cosas, ¿verdad? Que tiene dificultad respiratoria, tiene sensación febril, tiene su tos, su expectoración, es productiva, se puede describir la característica semiológica, la expectoración, o sea, tiene muchas cosas, muchos recursos en los cuales uno puede explayarse en la semiología como para incluir, digamos, como dato negativo de valor en la coloración de la piel. No es tan trascendental, ¿entienden? Después continúa con en general sin factores desencadenantes, también porque no tiene factores desencadenantes, percibidos por el paciente, no está bien. En general, sin factores desencadenantes, porque obviamente él dijo que los datos eran aportados por el paciente y la tos también es sentida por el paciente y debe ser percibida por él mismo. No está bien, no está muy bien ahí. Aunque un día antes del ingreso, dice, en ocasiones refiere a relacionarse con el esfuerzo. ¿Entienden lo que quiso poner ahí? Dice, en general, sin factores desencadenantes, aunque en ocasiones se relaciona con el esfuerzo. O sea que lo que da a entender que pudo haber sido desencadenado por el esfuerzo. Y la pérdida de peso también podría entrar bien ahí, como dando a entender que podría ser una patología crónica arrastrada que después se agudiza tal vez. Un día antes del ingreso, debido a la evolución progresiva y a las limitaciones que producía dicho cuadro, el paciente, eso ya es la parte final. Doctora, por ahí vuelvo a repetir otra vez. ¿Perdón? Vuelvo a repetir otra vez la parte, aunque en ocasiones refiere a relacionarse con el esfuerzo, ya mencionó arriba también. Sí, claro que sí, por eso, hay algunas, por eso le digo, la idea de esto, ¿vos sos Mauricio? ¿Vos sos? Mauricio, por el tono de tu voz ya te conozco. La idea de esto, pues, es justamente ver las virtudes y las debilidades de estas historias clínicas, ¿verdad? Sí, se repite, Mauricio. Y se dan cuenta que tiene unos cuantos errores de los cuales nosotros podemos sacar sus fortalezas, digamos, tratar de no caer en los mismos errores. Doctora, sí. ¿Está bien comenzar las historias clínicas así, o sea, los párrafos así con los días, 30 días antes o un día antes? Lo ideal es, generalmente se pone, el paciente refiere que
pero no está mal tampoco. 30 días antes del ingreso, el paciente refiere, está bien también, no está mal, no está mal. Ok. Es válido. Sí. Doctora, Sí, yo me quedé escucho. un poco con duda en esa parte de la coloración de la piel. Por ejemplo, si el paciente sí entonces viene cianótico, yo voy a poner que él viene cianótico en Claro que sí. Claro, pero eso es trascendente, eso sí es trascendente porque tiene cianosis, es muy importante, ¿entendés? La cianosis, si el paciente tiene cianosis es que tiene muy malísima perfusión, entonces es muy importante poner, pero en este caso no tiene pues trascendencia, ¿verdad? Pero ni negando así, tipo, no presenta cianosis, no se ve bueno, yo creo que eso él quiso decir, pero... Sí, claro, eso es lo que quiso, teniendo tanta clínica florida, no era tan necesario, no está mal que no pongan tampoco. No se te va a decir, ¿y qué dato negativo de valor podía tener en la piel? Tal vez te puedan preguntar, pero no tiene mucha trascendencia, ¿entendés? No está tan mal, pero no está tan bien tampoco. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Díganme, porque estamos para aprender nomás acá. Esto no tiene nota, es solamente para que ustedes aprendan lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Esa es la idea. La idea es que ustedes capten que acá hay que hacer una descripción de la semiología de cada uno de los síntomas que el paciente les refiere. Y los datos negativos, es una alternativa, una herramienta solamente para utilizar en el caso de que las semiologías sean muy pobres o que tengan mucho valor. Sí, te escucho. Tengo una pregunta con respecto a, creo que mencionaste que tipo mucopurulenta no está muy bien. Sería mejor mucopurulenta está emetizante. bien. No, mucopurulenta está muy bien. Mucopurulenta está muy bien. Okay. Lo que dije es, atendé, porque te confundiste. Es que dice acá, mira, a ti dice, a ver, un poquitito, el paciente dice, en general, sin provocar deseos de vómito. Ese era el cuida la cuestión. ¿Vos sos? Agustín. Acá dice, mira, lo que cuestionamos es, y sin provocar deseos de vómito, ¿entendés? Perfecto. Es decir, que no hace falta poner esto, a no ser la tos sea emetizante. La descripción allá está perfecta, que dice inicio brusco, productiva, mucopurulenta, de escasa cantidad, consistencia espesa, de color blanco, amarillento, pese a que ya dijo que es mucopurulenta, puso raya de blanco amarillento, no fétida, sin sabor desagradable, sin estrías de sangre, está perfecto. Pero acá, sin provocar deseo de vómitos, nomás lo que dijimos que no estaba tan bien. ¿Se te aclaró, Agustín? Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, doctora, muchísimas gracias. Doctora. ¿Sí? Hay otra pregunta. Tengo un compañero que no le funciona su micrófono. Me dijo si es que como dato negativo de valor se podría agregar el chillido de pecho presente o no. Sí, ahí se puede agregar, porque es un cuadro bronquial. Me copiaron ahí porque me salió en mi computadora que no era, que estaba baja la señal. Porque es un cuadro bronquial, creo que se puede poner, porque es tos, expectoración, es un cuadro traqueobronquial, entonces sí se puede poner, niega chillido de pecho, por ejemplo. Se puede poner, es muy válido poner, eso sí como dato negativo de valor. Doctora, sí y ahí cuando decía tos de inicio brusco, ¿se puede agregar que es húmeda por más que ya diga productiva? Sí. Tos se puede poner. Porque la tos puede ser húmeda, porque la tos puede ser húmeda no productiva, ¿entendés? La tos puede ser húmeda, pero no productiva. ¿Entendés? Sí. Entonces puede ser húmeda productiva. No está mal que se diga húmeda productiva, porque también puede ser húmeda, el paciente siente que tiene catarro, pero no expectora, no expulsa. Entonces en ese caso es tos húmeda no productiva. En este caso es húmeda productiva. ¿Sí? Está bien. Sí, gracias. ¿Está bien?
Doctora, no, Sí. última cosita. Sí, las que ¿sabe cómo quieran. es? Mira, acá ya te les repito, pregunten todo lo que quieran, porque acá estamos usted y yo para aprender. Súper. Doctora, pero esto no tiene nada que ver con un cosito. Era para ver si es que estaba grabando. Ah, no, no Ah, sé, bueno, no puse para grabar. Espera un poco un ratito. dale. Me parece que no puse para grabar, no puse para grabar. Yo me olvido esas cosas. Espera que voy a poner para grabar. La pasada se grabó, ¿verdad? Sí, se grabó. Espera que récord en la nube, ¿verdad? Voy a poner en la nube voy a poner. Ya, ya ahí ya voy a poner para grabar. Qué macana, no puse de Mauri. Dale, Ah, disculpame yo me por no olvidé. avisarte, doctora. Espera que voy a poner otra vez. Y si quieren por ahí preguntar por chat, si tienen vergüenza, si no tienen sonido, etcétera, me ponen igual, voy a tratar de leer las preguntitas, ¿sí? Espera que un ratito. Sí, estaba grabando. Sí, ahí ya no aparece Sí, que está estaba grabando. grabando. Sí, está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta más acá de antecedente de la enfermedad actual? La idea es que ustedes aprendan a hacer historias lo más cercana a lo perfecto. ¿Entienden, verdad? Doctora, yo tengo una Señor. pregunta. Sí. En caso de que tengamos cianosis, ¿cómo es la forma correcta de empezar la semiología de la cianosis mientras estás describiendo, por ejemplo, la semiología de la tos? ¿Dejas de lado la cianosis, simplemente colocas como un dato positivo de valor y luego empezás a describir su semiología o No, tenés eso que al examen físico. Si es que el paciente se dio cuenta, vos describís como el paciente se dio cuenta, ¿verdad? O si no, dejás para el examen físico. O si los familiares se dieron cuenta. Los familiares refieren que presentaba coloración azulada de piel y mucosa o de extremidad distal de los dedos o peribucal, vos o nasal, lo que sea, ¿verdad? Vos describís, porque es muy probable que vos, a no ser que sea un paciente muy grave, no veas la cianosis, que te refieran nomás ya. Porque vas a ver un paciente dentro del centro de salud que ya fue tratado, medicado. Entonces probablemente te refieran nomás ya a la cianosis. Entiendo. ¿Vos sos? Humbert. Humber, al fin nos vemos. Humber, que puede ser que solamente los familiares o el paciente te refiera. ¿Sabe que, doctor, se me pusieron todo azul en los dedos? O los familiares, ¿sabe que se puso todo azul su boca? Entonces, de esa forma nomás se pone, ¿entendés? Los familiares o el paciente refiere cambio de coloración azulado, peribucal, o ¿a eso te referí, Humber? Sí, pero también si es que vamos a describir fecha de inicio, o sea, momento de aparición, distribución. Bueno, pero eso es muy difícil, eso es muy... cianosis es un capítulo muy teórico, porque es cierto, la cianosis puede ser precoz, temprana y tardía, ¿verdad? La precoz, como ustedes saben, se ve en el recién nacido, ¿verdad? Eso es más dentro del marco teórico. Pero en la forma práctica, ustedes van a ver casi siempre en la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente crónica, cuando el paciente ve que tenga una cianosis crónica ahí en la piernita nomás ya. Raramente van a poder ver cianosis ahí en un paciente internado. Como te digo, raramente en un paciente que esté internado ya tratado, ¿verdad? A no ser que vean una crisis asmática, por ejemplo. Entonces es muy difícil que ustedes puedan hacer la semiología de la cianosis en su fase aguda, digamos. Entonces van a solamente tener los antecedentes del paciente. Ahora, en la parte, dentro del marco teórico, sí, ustedes tienen que saber todo lo que sea cianosis en forma teórica, ¿verdad? Precoz, en que aparece, temprana, tardía, así como vemos en la parte teórica. Humbert, sí, ¿contestó tu pregunta? Sí. Ok. Antecedente remoto de la enfermedad actual.
Paciente refiere a un cuadro similar o episodio similar al cuadro 3 años atrás. Entre los antecedentes patológicos personales, el paciente refiere a inmunización parcial sin tarjeta. El paciente recuerda haber padecido enfermedades propias de la infancia como sarampión, parotiditis y varicela. Refiere a haber padecido tuberculosis 3 años atrás. Qué importante este dato, cuadro. O sea que es un paciente que realmente tenía una patología pulmonar crónica en la que se pudo haber agudizado un cuadro sobreagregado encima. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se me fue un ratito, se fue un poquito la señal, parece. Padece de cataratas en el ojo del lado izquierdo, no refiere padecer de diabetes, hipertensión, asma, alergia y dislipemia. Antecedentes patológicos familiares, padre fallecido de causa desconocida, madre fallecida, acá fíjense el error de género, fallecida por accidente cerebrovascular, dice fallecido, pero es de tipeo nomás, ¿eh? Hermanos, 4 hermanos, 2 mujeres, aparentemente 2 mujeres, ¿verdad? Vivas y aparentemente sanas, 2 varones vivos y aparentemente sanos, hijos 2, 2 varones vivos y aparentemente sanos. Número de internaciones previas, 1, 3 años atrás, en el Hospital Regional Distrital de Hernandarias por tuberculosis. 8 días de internación. Antibiótico terapia en realidad no es vacilostático, es lo que se hace, ¿verdad? En la tuberculosis, seguramente que ustedes en la parte de, que dieron en la parte de drogas de tuberculosis, ¿verdad? Isoniazida y demás, ¿verdad? ¿O no dieron todavía farmacología? Sí, vimos el año ¿Farmacología? pasado. Sí, vimos, doctora. Sí, el año Dieron las pasado. drogas de la tuberculosis. Isoniazida, etambutol, rifampicina. Dieron las drogas, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Doctora, entonces se describe tipo toda la medicación que el paciente consumió en el Tienen que tratamiento. poner, sí, porque no son antibióticos, solamente la rifampicina. Los otros son vacilostáticos, ¿verdad? La isoniazida, el etambutol, rifampicina, y ahora vienen todas una mezcla de drogas que se hacen, ¿verdad? Es lo posible. Generalmente ellos conocen sus drogas, pero recibió medicamentos para tuberculosis en todo caso, pero no es antibiótico terapia, durante 6 meses, dice ahí. Cirugías, una cirugía previa y hay que describir cuál. Ahí está abajo, catarata de ojo derecho. Le hacen muy descriptivo nomás, bastante bien igualmente. Hace 1 año atrás, en el Centro Oftalmológico Distrital Varioauxiliadora, motivo del diagnóstico cataratas de ojo derecho. Está muy bien descrito nomás ahí todo su... Revisión por aparatos y sistemas, cabeza no aporta datos de valor, ojo, disminución de la agudeza visual del lado izquierdo a expensas de catarata, porque el que se operó fue el ojo derecho y el ojo izquierdo le queda por operarse, evidentemente. Niega diplopía y dolor ocular. Oído refiere disminución de la audición, niega dolor de oídos. Secreciones por el conducto externo y vértigos o zumbidos, niega todo eso. Nariz y senos paranasales no aporta datos de valor. Boca y garganta no aporta datos de valor. Cuello tampoco. Ganglios linfáticos no aporta datos de valor. Piel y anexos, uñas, dedos de coloración amarillenta a expensas de hábito tabáquico. Aparato respiratorio, niega dolor en el tórax, refiere dificultad para respirar. En esta parte, ¿se acuerdan que dijimos que ya se describió en antecedentes de la enfermedad actual? Y como esto es revisión por aparatos y sistemas, ya no se pone más acá. Ya se describió en antecedentes de la enfermedad actual. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces acá, en aparato respiratorio, ya se describió, nomás ponen, se describió en antecedentes de la enfermedad actual. Y ya está, ¿sí?
Cardiovascular, niega dolor precordial, ortopnea, edema de miembros inferiores y antecedentes de enfermedades cardíacas. Aparato digestivo, acá en realidad se pone palpitaciones, disnea y demás, ¿verdad? Pero no está tampoco mal. Aparato digestivo, buen apetito, buena digestión, niega pirosis, ardor epigastrio, náuseas, vómitos y hematemesis. Aparato locomotor, niega dolores articulares, mialgias y signos de inflamación. Glándulas endocrinas no aporta datos de valor. Hábitos e influencias del ambiente. Paciente reside en vivienda de madera, techo de ternit y piso de cemento. En él habita una persona, en la que habita una persona. Cuenta con 3 habitaciones, una sala. ¿Por qué una persona solamente? Una sala, baño común fuera de la casa, a 5 metros de la misma. Cocina a gas, con ventilación, posee agua de pozo sin tratar, luz eléctrica, no cuenta con servicio de recolección de basuras y por lo tanto debe quemarla. No posee animales, no vive cerca de alguna fábrica, patio baldío ni arroyos donde tirar basuras. Escolaridad primaria concluida. Porque ¿se acuerdan que dijo que tenía 2 hijos y vive solo? Aparentemente, porque acá dice una sola persona, ¿verdad? Es raro, ¿no? Sí. Sí, doctora. Antes no se describió que era casado o no, ¿verdad? Todo uno se fija en todo lo que ustedes escriben. Sí, era viudo. Viudo. Viudo era. Pero tenía 2 hijos y por la pinta vive solo. Bueno, fisiológicos, alimentarios. Sí. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de decir que vive solo? O sea, para que se entienda mejor. Se fue la señal. Por favor. Te escuchamos, doctora. Ahora creo que Yo no te escuchamos bien. Ahora. Yo no le escucho nada a la que me preguntó algo. ¿Quién me preguntó algo? Yo. Sí. Miriam Martínez. No te escuché nada, Miriam. Ah, bueno. ¿Cuál sería la forma correcta entonces de decir que vive solo? Y vive solo, en la que vive solo. Vive solo él. Evidentemente, porque habita una sola persona, vive solo. Hoy justo me tocó un señor que vive solito y tiene una enfermedad grave y le cuida a su vecina. Y es importante saber eso, ¿verdad? Vive solo, por la pinta. Seguramente que sus hijos están casados y ya se fueron todos de la casa, ¿verdad? Puede ser, es una posibilidad. Porque 2 hijos no tenía. Sí. Pero ahí cuando se describe tipo que en la casa que hay una persona nomás, se puede poner que vive solo en lugar de una persona. Sí, se puede. Sí, claro. Habita solo. Es la que vive solo, porque tenía 3 habitaciones, pero vivía solito. ¿Viste que dice habita, reside en vivienda de madera de Ternit, 3 habitaciones, una sala, un baño común fuera de la casa. Se puede poner, vive la que vive solo. Doctora, se está escuchando un chiqui trabajo. Se puede poner. ¿Me escucha? Se escucha todo recortado. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, bueno. Ahora. Vamos a seguir, ¿sí? Avísenme si por ahí, Mauricio, mandame un mensaje si no me escuchan, ¿sí? Está en silencio mi celular, pero voy a mirar la lucecita. Alimentario, frutas y verduras abundantes cantidad todos los días, carne roja 7 veces por semana, o sea, todos los días, aproximadamente 200 gramos. Es
buena cantidad de carne blanca 2 veces por semana, 150 en cada oportunidad, productos lácteos 2 litros por día, mamá, que es muchísimo, mucha cantidad. ¿Qué cantidad de lácteos debería consumir más o menos? Y más o menos, lo ideal sería que consuma un cuarto máximo, 200 a 250, porque tiene mucha cantidad también de colesterol. La leche tiene mucha cantidad de colesterol también, de grasa. Y si consume 200 gramos de carne más 2 litros de lácteos por día, 1 litro de leche tiene 600 calorías, más 600 calorías son 1200 calorías solamente en lácteos, es muchísimo. Farináceos en abundante cantidad, este va a ser gordito. Frituras en escasa cantidad, dice. Huevos, 1 docena por semana. Dios mío, va a tener colesterol por el techo. Dixia, 3 litros por día. Diuresis 6 veces por día, catarsis 1 vez por día, consistencia sólida amarronada, somnia 9 horas por día, duerme de siesta 2 horas, hora de acostarse 20 horas, de levantarse 5 horas y actividad física no y sedentario sí. Debe ser gordito este. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Es un gordito dormilón este. Doctora, Creo. pero Sí. ahí dice 9 horas por día, ¿verdad? Y si él duerme siesta, a esa hora de la siesta no se suma también a las 9 horas. Claro, tiene que sumarse también, en forma discontinuada, pero se suma también. O sea que duerme 11 horas, porque duerme de 8 de la noche a 5 de la mañana. Un gran dormilón y encima un gran comilón. Estaba de cuarentena. Lo he visto. Tóxicos, alcohol no, tabaco sí. Tipo de cigarrillo, cantidad de cigarrillos que fuma por día, 20. Fuma... Doctora, se te escucha todo trabado. 20 años, ya saben, ¿verdad? Sí, otra vez. Voy a abrir un poco mi puerta porque el wifi está fuera de mi... El wifi está lejos de mi escritorio. Ahí, ¿qué tal? Ahí bien. Y yo cierro la puerta para que no escuche ningún ruido afuera. ¿Saben cómo se calcula paquetes año, verdad? Les dijo el doctor Cano. Cantidad de cigarrillos por día. ¿Saben cómo se calcula? No. ¿No? Cantidad de cigarrillos que fuma por día. Número de años fumados por número de años fumados. Dividido 20. Por Dividido 20. Una constante que es 20 exacto. Así mismo. Es cantidad de cigarrillos que fuma. El máximo de cigarrillos que fumó. Supongan que él fuma, por ejemplo, 15 cigarrillos, pero un fin de semana se va de farruca y fuma 20. Esa es su cantidad máxima, es 20. O sea, por más que él fume 15, pero los fines de semana se desborda, fuma 20, ese es su máximo, 20. 20, ¿por cuántos años? 20 años en este caso, es 20 por 20, dividido 20. ¿Entienden? La constante es 20. Más o menos así se calcula. Ahora, hay otro tema, que hay veces que los pacientes no fuman cigarrillos. Antes era más complicado porque habían cigarrillos largos y cigarrillos cortos. Ahora solamente son largos. Pero hay pacientes que fuman cigarros. Y como hay cigarro po guazú, cigarro po i, cigarro pucú, y eso hay que preguntarle a los especialistas, porque yo creo que un cigarro por I equivale a, creo que 5 cigarrillos. No, yo no sé bien la relación. Tienen que preguntarle. Y un habano, ¿a cuántos cigarrillos equivale? Eso tienen que preguntarlo un poco a los especialistas. Pregúntenle a Cano, ¿sí? Van a preguntarle, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Vale, doctora. ¿Me escuchan? Pregúntenle cuánto es un cigarro por I, a cuántos cigarrillos equivale un cigarro por guazú. Y un habano a cuántos cigarrillos corresponde, porque es totalmente diferente. Yo sabía todo de memoria, ahora se me encima un poco mi neurona. No me acuerdo también, y no les quiero dar un falso dato. Sé más o menos, pero no quiero darle una falsa data, ¿sí? Doctora. Sí. En el caso de que más que tabaco también se pone acá. Se pone también, claro, porque también... ¿Y eso cómo se calcula la cantidad? No, eso se pone nomás más
tantos tabaco por día, porque generalmente mascan por hoja. Cuando mascan tabaco, mascan por hoja o por pedacito. Pero eso tiene trascendencia para el cáncer de lengua y para el cáncer de esófago. Por eso hay que poner. ¿Sí? Está bien, doctora. Bueno, entonces, infusiones, otras drogas no, infusiones tereré, mate sí, también tiene incidencia para el cáncer de lengua, cáncer de esófago, café sí ocasionalmente y té no. Al examen físico. Ahí, como siempre, los grandes, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y ustedes ven que tiene una presión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria. ¿Qué les parece de esa frecuencia respiratoria? Está un poco aumentada, porque hasta 24 nomás es normal, 28 está un poco taquimneico. Una temperatura axilar de 36,9 Celsius, una saturación 92. Y también otra cosa que llama un poco la atención es que el paciente está con soporte de oxígeno, está con cánula de oxígeno y solamente satura 92. O sea que sin soporte probablemente está desaturando mucho más. O sea que realmente está con una insuficiencia respiratoria importante. A la ectoscopía. Paciente adulto mayor de sexo masculino, 64 años de edad, cuya edad cronológica coincide con la edad biológica, de biotipo normosómico hipotrófico, de hábito longilíneo, de facies disneicas, lúcido, colaborador, orientado en tiempo, persona y espacio, que adoptan el decúbito dorsal indiferente. Llama la atención la presencia de vía periférica abierta en dorso de mano izquierda y cánula de oxígeno. ¿A ustedes les parece que el examen físico, los signos vitales, coinciden con esta ectoscopía? Puede ser que no, o sea, puede ser que no esté indiferente, o sea, que presente signos de molestias. Pero decúbito dorsal indiferente, con esta frecuencia respiratoria, con esa saturación de oxígeno, es poco probable. Pero ahí él puso también que tiene fascias disneicas, ahí queda como... queda mal dicho, entonces, como que pone fases disneicas y que pone dorsal indiferente. Por eso. No está del todo bien. Se dan cuenta porque lo que tiene que coincidir, o sea, tiene que haber coherencia entre lo que uno escribe y lo que la sintomatología o la signología que pueda tener el paciente. Se dan cuenta que no entra acá en esta frecuencia respiratoria y esta saturación de oxígeno, no cabe esta posición fundamentalmente del paciente. La posición y la fascia disneica tampoco van con un decúbito dorsal, a pesar de que las afecciones pulmonares no son tan... no inciden tanto, digamos, en el decúbito. Tal vez tolera bien todavía el decúbito, ¿verdad? Podría ser. Pero ¿qué les parece a ustedes? Creo que mencionaba que el paciente tenía ortopnea. ¿O no? Por eso. Y pero ortopnea, ¿qué significa? Posición semisentada. En cambio, decúbito dorsal indiferente significa que tu paciente está en decúbito dorsal, está totalmente acostado y que está así totalmente indiferente, que no tiene dificultad respiratoria, que está indiferente, que no le pasa nada, ¿entendés? Entonces no coincide este decúbito con el contexto general del paciente. ¿No decía que negaba ortopnea, profe? Doctora. En anterior. Negaba, creo que decía. No, eso decía al comienzo, ¿verdad?
Al comienzo decía, ¿verdad? Pero digo nomás que con esa saturación de oxígeno es muy poco probable que el paciente esté totalmente indiferente. Porque si es que con esta saturación de oxígeno, con cánula de oxígeno, vamos a suponer que esté con 3 litros de oxígeno, no, o con 2 apenas. Si le saca el oxígeno va a saturar 82 por ahí. No va a estar tan campantemente en decúbito dorsal indiferente. Le va a faltar el aire. Entonces hay que tratar de ver un poco bien esto si realmente es... Puede que sea, puede que no sea. Pero les tiene que llamar la atención. Como semiólogos ustedes tienen que ser muy observadores. ¿Sí? Doctora. Bueno, señora, dos. Ahí te preguntaron algo por mensaje también, por el chat. Espera, pero no puedo ver porque estoy compartiendo. Voy a salir en mi pantalla completa. Dame un segundo, salgo. Me mandaron mensajes. No tengo mensajes. Espera un ratito más. El chat. Espera que voy a ver acá. Doctora. 4 chats. Ya encontré. Carlos me dijo, ¿querés que le diga qué cosa? Gracias, decúbito dorsal obligado. No, sería preferencial en todo caso. Una pregunta lo que tengo, de María Belén Argüello. Sí, doctora, ese mismo. María Belén Argüello. Tal vez podría ser una ortopnea o un decúbito sentado o decúbito preferencial sentado, ¿verdad? Pero no decúbito dorsal indiferente. Tampoco un decúbito obligado, pero un decúbito en la que él se podía sentir un poco más cómodo, digamos, ¿verdad? Pero no indiferente. Una pregunta lo que hay. Sí, doctora, yo te quería preguntar en qué casos colocar indiferente entonces. Se fue. ¿Perdón? ¿En qué caso debemos colocar la palabra indiferente entonces? Cuando el paciente está estable. No, es totalmente diferente cuando vos estás acostada y estás hablando como si nada, ¿verdad? Que no tenés ninguna molestia. Ese es el decúbito dorsal activo indiferente. Porque si entonces, tiene un dolor, va a ser un decúbito dorsal activo. Solo la palabra indiferente es lo que está mal ahí. Indiferente está mal. Está bien, gracias. Está mal, él no es tan indiferente porque él en teoría tendría que estar un poco con dificultad respiratoria, ¿verdad? No es indiferente. Doctora, bueno, señor. El libro de semiología de Luis Infran, creo que era, ¿verdad? Decía, o sea, clasificaba... Sí, José Luis. Clasificaba en indiferente y obligado nomás. En este caso vos estás mencionando que hay otro tipo de decúbito. No, claro que no. Activo, viste que es decúbito dorsal es activo o pasivo, ¿verdad? El activo puede ser el activo. ¿Cómo? El pasivo sería el pasivo cuando es el coma. No puede moverse en coma. No puede moverse, es un coma, es librado a la gravedad. Está ahí en coma, no puede ni moverse, solamente respira, ¿verdad? El activo puede ser el decúbito activo indiferente, puede ser obligado, ¿verdad? Por un dolor, por ejemplo, ¿verdad? Y el indiferente es el que no siente nada, digamos, que le obliga, por ejemplo, el obligado por una lumbalgia, por ejemplo, o por una ciatalgia, o por un derrame. Por ejemplo, generalmente el derrame pleural se acuesta del lado del derrame. Es un decúbito activo obligado. ¿Sí? Sí. Pero, y en este caso, según la semiología, está orientando más a que podría estar en una posición obligada, o sea, en un decúbito obligado el paciente. Para mí que
tendría que estar por lo menos en una posición semisentada o ortopneica, pero no tan indiferente, digamos. Sí. En el momento que él dice que está disneico, ya no está el paciente tan indiferente, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, cabeza, vamos a seguir, ¿sí? Normocéfalo, simétrico, esto solamente es describir, sin exostosis, entonces la parte de cabeza no vamos a encontrar nada, coloración predominantemente negra, se manifestaciones por parásitos, no se palpan alteraciones de sensibilidad ni nódulos subcutáneos, frente de tamaño moderados, con rugosidades de número 5, cejas normoimplantadas y simétricas, ojos de conformación normal, apertura ocular simétrica, conjuntivas palpebrales levemente rosadas, no se observan protrusiones oculares. Oídos, orejas simétricas, normoimplantadas, conductos auditivos permeables, no se observan secreciones en los oídos. Nariz y senos paranasales de conformación normal, situación mediana, narinas permeables, senos paranasales no dolorosos, con sensibilidad conservada. Boca y garganta, boca de aspecto normal, pigmentación normal, mucosa y lengua secas, arcada dentaria incompleta, amígdala de conformación normal, aliento conservado. Cuello cilíndrico de conformación y coloración normal, movilizaciones ni adenomegalias. Glándula tiroides no se ve ni se palpa. Al verse la glándula tiroides, pues ya tiene una graduación, ¿verdad? Bocio grado 1 o bocio grado 2. Depende si se ve, si es grande o si es pequeño. No se observa ingurgitación yugular ni latidos supraclaviculares, ni presencia de tirajes supraclaviculares. La descripción del cuello acá está bien perfecta. Ganglios linfáticos no se palpan, adenomegalias en región cervical. Aparato respiratorio. Tórax en tonel. Simétrico, de coloración normal, cuyos relieves óseos no son bien visibles y que no excursionan bien con los movimientos respiratorios, siendo la misma predominantemente abdominal con frecuencia respiratoria 28 por minuto. Se observa tiraje intercostales, no se observan estrías, circulación colateral ni tirajes. Más todavía acá con este tórax de conformación en tonel, aparentemente es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Aparentemente por la descripción que hace del tórax en tonel, ¿verdad? Porque ya no es no es un tórax de conformación normal, es de coloración normal, pero no de... ¿Y por qué dice sí? Porque son simétricos en tamaño en ambos lados, pero la conformación ya es de conformación en tonel. No es una conformación normal como la que solemos ver. Tiene una conformación en tonel. ¿Se dan cuenta cómo describe acá el tórax? Está bastante bien descrito, porque la conformación en tonel es simétrico, la coloración es normal, la sensibilidad está conservada, el tono y el trofismo está disminuido. Yo pensé que este iba a ser un gordito, pero aparentemente es un flaquito, por la cantidad de comida que le bajaba. Temperatura conservada en todo el tórax, elasticidad disminuida, expansibilidad conservada en bases pulmonares, disminuida en los vértices, vibraciones vocales aumentadas en el hemitórax izquierdo y disminuida en hemitórax derecho, percibidas hasta el 10º espacio intercostal en ambos campos pulmonares. A la percusión, columna vertebral sonora hasta T10, de T1 a T10, aproximadamente campos de Crohn conservado 3 centímetros, sonoridad conservada en ambos hemitórax, delimitación de bases posteriores en 9º espacio intercostal, con la excursión inspiratoria a 3 centímetros en ambos lados.
A la auscultación, ruidos laringotraqueal conservado hasta la horquilla esternal, murmullo vesicular disminuido en ambos hemitórax. Se auscultan ruidos sobre bases pulmonares con predominio en el pulmón izquierdo y sibilancias aisladas en el pulmón del lado derecho. Piel y anexo a la inspección, piel de coloración sin hiperpigmentación, con temperatura conservada, elasticidad y turgencia disminuida, uñas en vidrio de reloj. Aparato locomotor, amplio rango de movimiento articular, sin presentar dolor, se observa ligera desviación lateral izquierda de la columna. Y acá describe como síndrome bronquial obstructivo. Bueno, hay algunas cositas acá. Yo le agregaría al síndrome bronquial obstructivo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se acuerdan que él tenía una tuberculosis también. Él habla de un tórax en tonel, que no es solamente un síndrome bronquial obstructivo agudo. El examen físico no va solamente con una crisis asmática en el momento en el que él describe el examen físico. Y lo otro es también que se podría agregar al examen físico, es el que sea en la catarata. Doctora, sí, por favor. ¿Perdón? Doctora, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Otra cosa también se podría agregar. ¿Se quedó? Podríamos agregar, dije síndrome bronquial obstructivo, hasta ahí nomás. Y también enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el siguiente lo llamamos. El síndrome de la visión disminuida por la catarata, que no tiene mucha trascendencia. ¿Por qué le digo lo de no cuadra también lo del examen físico? Porque cuando uno ve un síndrome, un tórax en tonel, uno ve en un asma bronquial. ¿Cuáles son los componentes del síndrome bronquial obstructivo agudo? Uno de ellos a la inspección es el tórax en tonel, es decir, el tórax que está aumentado en su diámetro antero-posterior, el paciente está disneico, mucha dificultad respiratoria, generalmente en posición ortopneica. A veces se puede escuchar a distancia la sibilancia, se puede escuchar los roncos a distancia, en cuyo caso se llama cornaje. Y a la inspección va a haber un tórax cuya elasticidad va a estar disminuida, a la percusión una hipersonoridad, a la percusión, a la auscultación fundamentalmente vamos a tener sibilantes diseminados de vértice a base, fundamentalmente roncos y sibilantes intensos. No vamos a tener solamente un síndrome bronquial obstructivo. Además, él habló en su descripción de crepitantes vivasales. Cuando uno habla de crepitantes, habla de parénquima pulmonar. ¿Qué son los crepitantes? Los crepitantes son ruidos patológicos pulmonares de la inspiración, fundamentalmente. Pueden ser escuchados también al principio de la expiración, pero fundamentalmente son al final de la inspiración como explosiones. Son abundantes, son homogéneos y generalmente pueden ser modificados por la tos. Estos rales pueden, generalmente se producen por despegamiento de los alveolos pulmonares,
por presencia de secreciones dentro de los mismos. Y generalmente se escuchan cuando hay un proceso inflamatorio parenquimatoso, como ocurre en las neumonías, o cuando hay, por ejemplo, una atelectasia arriba de un derrame, o cuando hay, en todo caso, una bronconeumonía, es decir, una combinación de una bronquitis con una neumonía. ¿Perdón? Hola. Hola, doctora. ¿Me escucharon? Ahora sí. Claro. Ahora recién te escuchamos. No me escucharon de lo que le dije. No, Sí, antes sí, Sí cuando te escuchamos, pero la parte final creo que ya no. el finalcito más. ¿Qué escucharon? ¿Qué son los ruidos crepitante y dónde podíamos encontrar eso? Escuchamos. O sea, que escucharon todo eso por lo menos. Bueno, está bien. Bueno, eso es básicamente lo que les quería decir, que se dan cuenta por qué es muy difícil. O sea, que hay que tratar de ser coherentes con el examen físico del paciente, porque y quiero que lean mucho de síndrome, ¿sí? Síndrome bronquial obstructivo. Me copian, ¿verdad? ¿Me están escuchando ahora? Sí, doctora. Te escuchamos. Uno que se conecte, prender uno su audio. Hola. Uno puede prender su audio, uno por lo menos para que yo sepa que estoy conectada. Sí, doctora, está bien. Uno puede prender su audio. Sí, doctora. Sí, yo dejé prendido el mío. Después otra vez. David. Hola, ¿Me doctora. escuchas, David? Sí, te escucho, David, doctora. ¿me escuchas? Quiero que lean bien síndromes pulmonares. Quiero que hagan bien la diferenciación de un síndrome bronquial obstructivo, de un síndrome de condensación, de un síndrome de derrame pleural. Lo básico. ¿Qué le caracteriza al síndrome de condensación fundamentalmente? A la inspección, la dificultad respiratoria. A la palpación, ¿cuál es el sello del síndrome de condensación? Es vibraciones vocales aumentadas. ¿Cuál es el sello a la auscultación? Los rales húmedos. El síndrome de obstrucción bronquial, la disnea a la inspección, la hipersonoridad a la percusión, a la auscultación, la presencia de rales secos, sibilancias y ronco y sibilancias. En el síndrome de derrame, ¿cuál es el sello? El sello es la deformidad, el abovedamiento, a la percusión, mate, a la auscultación, silencio, no se escucha nada, no hay nada, ¿sí? Esas cosas así, grandes como una casa, eso necesitan saber, ¿sí? Para que estas liebres no se le escapen de las manos. Dice que hasta un buen cazador, hasta un buen cazador se le escapa una liebre, pero estas liebres son muy grandotas. No quiero que estas liebres se le escapen, porque son síndromes muy grandes. Y se dan cuenta que por más que presenten así súper churritas las historias, uno se da cuenta enseguida cuando están mal hechas. Les quiero mostrar una partecita acá, a ver un poquitito. Yo copié una, no tengo acá para mostrarle, la próxima vez le voy a mostrar. ¿Qué tienen que tratar de ustedes? De que ustedes, la historia clínica tenga coherencia, no importa que sea cortita la historia, pero que reúna las condiciones de esa historia clínica, que sea coherente la semiología con el examen físico, ¿sí? Esas cositas nomás tiene que tener. Y si esto les sirve, vamos a seguir haciendo 1000 veces y a necesidad 1000 veces vamos a repetir, ¿sí? Sí, ¿Está bien? Súper. Llega, les sirve esto, ¿verdad?
Claro que sí, doctora, muchísimo. Y nos vemos el 24 otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo Sí. quieren de nuevo? Creo que quedamos para los miércoles, más o menos a esta hora, tipo todos los miércoles. Yo avisé a la facultad que el 24 no íbamos a tener, pero si quieren todos los miércoles no hay problema. No sé qué dicen los demás, pero creo que yo tengo muchas historias para mostrarles, muchas historias para contarles. Mientras más vemos, creo que mejor, doctor. Ahora que no estamos haciendo las prácticas. No, ¿Cómo? ¿Perdón? Esto sirve como las yo digo que prácticas, creo que doctora. Decí nomás, Humbert. Sí, de que no No sirve importa como que las sea, prácticas. Humbert, te escucho. ¿Me ha escuchado, doctora? Yo creo que sí, Humbert, yo creo que sí. Bueno, sí te escucho, Humbert. Sí, sí. Te escucho. Lo que dijo Voy a avisar nomás entonces a la facultad que vamos a hacer todos los... Perfecto. Yo no te... ¿Está bien? No se te escucha. Bueno. Chao, doctora. ¿No? No te escuchamos casi. Bueno. Chao, doctora. Dale, doctora. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, doctora. Gracias. Chao, chao. Chao, Hasta doctora, gracias. luego.